Elegido sin elección es como que yo le digo a otro: vas, y no me puedes decir que no vas, porque yo estoy decidiendo de que vas. Entonces yo no puedo decirle al Señor: Señor, elígeme, Padre, llámame. No, el Señor te eligió a ti y decidió que tú eres un elegido para Él. Pero al ser un elegido de Él, tú no decides, usted no decide en el momento que se va a retirar. ¿Por qué? Porque el llamado lo hizo Él. A eso entonces vamos a caer con Juan capítulo 15 versículo 16. La palabra dice así: no me elegisteis vosotros a mí. Repita una vez más conmigo: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Una vez más: yo os elegí. Bueno, entonces, aunque usted y yo queramos decir: Señor, yo te quiero servir, papaito y mamaita, lo que usted está sintiendo nada más es la necesidad de obedecer el llamado que previamente Él le hizo, porque el que decidió llamarlo a servir fue Él. Amén. Entonces, mis amados, dice: yo os he puesto para que vayáis. Grite conmigo, así conmigo: vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Oiga, hermana, que vuestro fruto permanezca. ¿Y para permanecer habrá renuncia? No. La única manera de que mi fruto permanezca es que Él decida el momento, no yo. Amén. Amados hermanos, a lo largo de la historia Dios ha llamado a hombres y mujeres no por sus talentos, sino por el corazón dispuesto que tienen. Así como David seleccionó a levitas para poder ministrar en el templo, en los tiempos modernos también escogemos a levitas para que puedan ministrar en el templo. No se trata únicamente de una selección humana que hacemos año con año. Se trata de un llamado celestial que Dios le ha hecho a cada equipo en la iglesia. Los servidores, los diáconos, los consejeros, los líderes de ministerios, los equipos de artes, todos hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial y hemos sido escogidos para el servicio en la iglesia. Si algunos renunciamos, es porque puede ser que Dios nos permite darnos un break. Sin embargo, recordemos que el llamado no se lo hizo el pastor, se lo hizo Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Como el llamado es divino y no me elegisteis vosotros a mí, en la condición que dice, entonces Jesús deja claro, mis amados, que la iniciativa de que usted y yo estemos sirviendo en la iglesia es de Él, no es mía ni del pastor. La iniciativa de que usted y yo estemos sirviendo en casa es de Dios, no de los líderes. Por esa razón, mis amados hermanos, cuando muchos piensan que decidieron servir en el ministerio, en realidad lo único que decidieron es hacer la voluntad que Dios tenía para nosotros. Diga conmigo: yo solo estoy decidiendo hacer la voluntad de mi Padre. Y usted va a decir: ¿a qué quiere llegar Junior con esto si es un culto de artes? Espéreme. Pero tengo que hacer un preámbulo para todos, porque todos venimos a recibir. No solo los músicos, no solo la danzarina, ni solo el equipo de multimedia y artes. Todos. Por esa razón, mis hermanos amados, tenemos que recordar que antes de que nosotros estuviéramos en el vientre, según lo dice Jeremías 1:5, antes Él nos santificó. Antes Él nos santificó. Diga conmigo: me santificó. Y como Él me santificó, entonces Él me dio por un profeta a las naciones. En este caso, diga conmigo: tú me hiciste un servidor. Amén.
En Efesios capítulo 2:10 dice, porque somos hechura suya. Mire qué bello, mi hermano. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cree usted que mover una silla en la iglesia es una buena obra? ¿Cree usted que echarse una bocina en el hombro es una buena obra? ¿Cree usted que abrirle la puerta del auditorium a alguien para que entre es una buena obra? ¿Cree usted que danzar en la iglesia una coreografía es una buena obra? ¿Cree usted que tocar la batería es una buena obra? Todo lo que se hace en el templo es una buena obra. Y Dios nos escogió para hacer buenas obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje dice, las cuales Dios preparó de antemano. Mis amados, Dios se sentó a pensar en cómo lo iba a incluir a usted en la obra. Dios no se hizo así como que, ¿qué le doy a este? Pues, hay que haga algo. Dios dice que fue planificado de antemano aquello en lo cual usted andaría en ello. Entonces, si a usted le gusta cantar en la iglesia, mi hermano, a usted lo hicieron para cantar. Si a usted le gusta servir a otros, mi hermano, a usted lo hicieron para servir. Si a usted le gusta molestar a otros, no, eso no lo hicieron para usted. Todas aquellas buenas obras fueron planificadas por Dios. ¿Cuántos le dicen conmigo, Señor, gracias porque planificaste mi vida? Planificaste mi vida. Y yo a veces de necio, mis hermanos, muchas veces solo me rehúso a la voluntad de Él. ¿Y cómo es posible que yo, siendo un simple come tortilla mortal, quiera ir contra la voluntad de mi Creador y decirle a Él cómo se hacen las cosas, sabiendo que el mero inteligente de la tierra y del cielo y de todo lo que existe se sentó a planificar mi vida? Diga conmigo, Señor, perdóname por las veces que he querido ganarte. Entonces, mis hermanos, las capacidades humanas que tenemos son pocas y son limitadas a las que Dios tiene. Pero las que nos dio, nos las dio con un propósito para que nosotros las pongamos en práctica. Hay gente acá, hermanos, que si las ponemos a declamar, declaman de una manera que lo hacen llorar a uno. Si las ponemos a dramatizar, dramatizan. Yo les aseguro, yo soy perico aquí para predicar, pero si me ponen a dramatizar, no hay qué hacer. Y hay un montón de hermanas y hermanos que cuando se trata de dramatizar, si un día de esto yo vi una pareja de hermanos acá que parecía que ya se iban a dar de verdad y eran mentiras y era puro drama. He visto a damas acá que lo hacen llorar a uno con los actos que hacen. Y uno dice, de verdad está llorando. Y es que tienen el talento. Dios las hizo con ese talento. Dios los hizo con ese talento. Hermanos, dese un besito. Usted diga, qué talentoso me hizo el Señor. Diga, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor por sus talentos? El llamado no se negocia, mis amados. El llamado se obedece. El problema de nosotros los simples mortales es que queremos andar condicionando a Dios. Te voy a servir, pero que pase esto. Te voy a hacer caso en esto, pero que pase esto. Y a veces condicionamos el llamado. Y el llamado se obedece, no se condiciona. Por esa razón, mis hermanos, si usted está en el equipo que está en la iglesia, ya sea equipo de alabanza, equipo de danza, equipo de sonido, equipo de multimedia, gente que trabaja teatro, servidores, cualquier otro ministerio que aunque quizás yo no lo mencione de acá, recuerde, mi amado hermano, que usted tiene un llamado que no es negociable. No se lo puede pasar a otro. Seguí vos en vez de mí. ¿Cómo así? Que siga él también, pero usted no puede negociar lo que Dios le dio a usted.
El único que intentó negociar lo que Dios le dio le ha ido mal hasta el día de hoy. Que por un plato de frijoles negoció lo que Dios le había dado. Amados míos, el modelo de David entonces para seleccionar a personas de servicio en la iglesia era este. Para empezar, que fueran levitas por nacimiento. Diga conmigo: yo nací servidor. Un poquito más fuerte para que escuchen allá en la transmisión. Vamos a ver. Yo nací. Amén. En Primera Crónicas capítulo 15 versículo 16 y Primera Crónicas 23 se pone un precepto de que los levitas tenían que ser levitas por nacimiento. De hecho, Primera Crónicas 23 del 3 al 5 dice: fueron contados los levitas y fueron distribuidos para el ministerio de la casa de Jehová. Mis amados, cada persona que sirve y tiene el privilegio de servir en la iglesia tiene el honor, tiene la mejor, pero la mejor asignación, que es ministrar en la casa de Jehová. Y usted va a decir: una silla limpio yo, pero no cualquier silla. No es una silla para una clínica de un doctor. Es una silla para que una oveja del Señor venga a escuchar a su Creador. Algo aquí tiene que decirle usted: gracias, Señor, porque no estoy en cualquier lugar. Estoy en un lugar donde gente preparó físicamente para que yo me venga a gozar con el Señor. Mis amados hermanos, hoy en Cristo, usted y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Y aunque usted y yo no tenemos la sangre de la tribu de Leví, usted y yo somos reyes y sacerdotes. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder servir en la iglesia. Por eso es necesario que alguien haga sus votos y diga: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y haya un nuevo nacimiento en él. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, esta persona se convierte en una persona apta para servir en la casa también. Mis amados hermanos, por eso es necesario el discipulado para iniciar el servicio en la iglesia. Porque a través del discipulado usted describe o descubre cuál es su llamado, cuál es su asignación y cuál es su área para servir. Podemos ver a nuestros hermanos de discipulado que exponen a nuestros estudiantes del último nivel a que vayan a probar en diferentes áreas para ver en qué áreas se sienten cómodos. Amados, la comodidad no tiene que ver con lo que uno busca. La comodidad y la asignación, cuando usted encuentra: en este ministerio quiero servir, quiere decir que ahí el Señor le hizo el llamado para servir, y debería de alegrarse porque encontró su llamado. Hermanos, a mí me han dicho que yo soy de todo tipo de cosas, pero usted no tiene lo que no entendería jamás lo que yo siento cuando estoy cantándole a mi Señor. Yo sé que yo puedo hacer otro tipo de asignaciones en la iglesia, pero lo que yo siento cuando le estoy adorando a mi Señor es único e irreemplazable, porque me siento conectado con mi llamado de decirle: te amo, para esto nací, para que tú seas exaltado y para llevar a más gente a que Él la exalte. Dios mío, yo siento algo poderoso cuando yo lo miro a usted llorar conmigo en la presencia de Dios, porque yo siento que para eso nací. Los levitas de David tenían que ser aptos y entrenados. Queridos hermanos, en Primera Crónicas 25:7 dice: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288.
Imagínense un equipo de artes de 288 personas solo para ministrar en el templo. Yo le pregunté al Señor hoy, ¿cómo le hizo David para poder tener un equipo de 288 personas trabajando en el servicio en la iglesia? Y claramente el Señor me dijo, lee el pasaje cómo lo hizo. Y dice, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. Entonces, desglosando un poco esto, quiero decirles, amados hermanos, que no todos los que son llamados pueden servir en la iglesia. Cuando uno no trabaja el carácter de aptitud de las personas, sino que solo se deja llevar por la instrucción o por el tecnicismo de la persona, uno solo se rodea de un montón de gente sin carácter que terminan confundiendo unos con otros el equipo. Por esa razón es importante que todos los que servimos en la iglesia nos dejemos moldear el carácter para que podamos todos convivir y que esta iglesia siga avanzando, y que si hoy somos unos 150 servidores entre todos, que de aquí a unos 10 años seamos 1000 en el nombre de Jesús. Pero es necesario que nos dejemos moldear el carácter todos, porque si no, está complicado que el grupo se siga haciendo más grande, porque se vuelve una bola de nieve. Y lo que David hizo fue no solamente concentrarse en el llamado de las personas, sino también en el carácter de las personas. Curiosamente, nuestro pastor está enfocándonos en un año de reforzar nuestro carácter cristiano, de reforzar nuestra vida espiritual. Y aunque algunos a veces sentimos que como que hay un estira y encoge, pero hermanos, aguantemos que el Señor nos está formando el carácter, porque seguiremos siendo una iglesia sólida, una iglesia servicial, una iglesia unida y un pueblo unido. Pensé que lo iba a gritar fuerte usted como que eran políticos. Un pueblo unido. Amén. Queridos hermanos, hay gente que sabe hacerlo quizás mejor que yo, pero si Dios me tiene hoy parado aquí, es porque quizás yo ya me dejé moldear un poquito más el carácter que usted. Quizás hay gente que pudiera tocar ese piano mejor que usted, o mejor que yo. Pero si no está parado ahí, es porque necesita moldear su carácter. Si no está parado en un micrófono, si no está tocando una batería, si no está sirviendo en las demás cosas, es porque necesita trabajar en su carácter. El talento me lo pulo yo. Me pongo a trabajar y a darle en el teclado, hago escalas, hago acordes, hago progresiones, hago inversiones, hago de todo, hasta activos fijos y de todo, hago balance y todo. Pero el que se encarga de formarme el carácter, por eso Él pone a gente que nos hable desde aquí, y pone a su Espíritu Santo que nos hable aquí. Porque si usted va a pasar acá, se entiende que usted es uno de los que Él dice, ya le va trabajando un poquito más el carácter, ya puede hablarle a los demás. Si usted lo tienen sirviendo, es porque usted ya puede sonreír con carácter, porque Dios ya lo pasó por un proceso. Por esa razón, amados hermanos, los levitas ministraban para Dios y no para el pueblo. Diga conmigo, los levitas ministran para Dios y no para el pueblo. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán
y de Jedutum, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos amados de la alabanza? Los que separó David y los jefes del ejército no eran animadores, eran profetas musicales. Lo que quiere decir esto es lo que hablamos en la prédica pasada. Todo lo que se hace en el templo, y ahora ya hablo con los hermanos de la alabanza y con los hermanos de danza, que son los que más ofician el asunto del templo. Hermanos amados, la gente no tiene que ser la entretenida por nosotros. Nosotros profetizamos lo de Dios a la gente y es Dios el que se encarga de la gente. Cantar para la gente, danzar para que me vean, programar luces para que se ponga bueno, poner las pantallas para que alboroten a todo mundo. Todo eso simplemente va a causar un relajo emocional. Pero cuando yo agarro y cumplo mi función delante de Dios, Dios cumple su función delante del pueblo. Queridos hermanos, entonces, en el Salmo 22:3 David expresa su adoración de esta manera. Él dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David era expresión de alabanza total, ese hombre. Al punto es que quiero llegar es este. Nuestros equipos no son un show. Toda nuestra liturgia cristiana no es un show. Son puentes entre el cielo y la tierra. Yo siento algo lindo de Dios acá. Cuando un salmista, gracias, cuando un salmista abre su boca acá y dice algo, yo allá tendría que entender que hay profeta en la tierra, que hay profeta en casa, que anuncia. El problema es, si el levita no se deja trabajar el carácter, no hay ni levita ni hay profeta. Y el pueblo, al saber que no hay profeta, no sabe a qué seguir, se pierde. Por eso es necesario que los que dirigimos la alabanza, que los que hacemos un trabajo ministerial acá, sepamos a lo que nos estamos metiendo. Y para eso es el discipulado y la capacitación previa del talento, más el moldeado de carácter que el Señor hace, para que usted y yo sepamos dirigir a la gente a Dios. ¿Estaré equivocado? Gracias. Quiero que ponga la mano todo el equipo de artes, por favor, acá y diga conmigo: no importa si manejo una consola, no importa si danzo, si canto, si proyecto, si grabo y tomo fotos, si pongo las sillas, si barro el templo, si cuido los parqueos, no importa lo que yo esté haciendo en la iglesia, todo es parte del altar y tengo que respetarlo como altar. ¿Sabe cuál es el problema? Para hacer una breve comparación con lo actual, que en lo actual la gente se elige por talento y no por carácter. Y sabe que lo más terrible, que las canciones se eligen por ritmos y no por intención de la letra. ¿Y sabe cuál es lo peor y lo más difícil? De que los cantantes que son influencia para nuestros salmistas de nuestras iglesias locales son los que más likes y más seguidores tienen. ¿Y sabe cuál es lo más difícil? Que muchos de esos artistas ni siquiera músicos cristianos cargan, sino que son gente dedicada a trabajar su talento únicamente. Cobran por tocar. Y muchos de los ministros que usted ni se imagina, iglesias grandes, mega iglesias que usted ni se imagina,
tienen gente trabajando en la alabanza que son personas que no tienen una conversión, un discipulado y un carácter formado. Y nuestros levitas locales los miran, y si lo ven con el pelo hasta las rodillas, quieren pelo hasta las rodillas. Si lo ven que tienen pantalones rotos, quieren pantalones rotos. Porque como los más famosos los están haciendo, se sobreentiende que los famosos son el ejemplo. Pero yo confío en una generación para la Iglesia de Dios Evangelio Completo, 14 Calle y 14 Avenida, frente al infantil, que esta generación de levitas no se contaminará. Es por eso, mis queridos estudiantes de artes, aguanten el discipulado. Denles un aplauso a los adherentes, por favor, del discipulado de artes. Aguanten el discipulado, porque eso les va a formar el carácter. Y cuando estén parados en ese piano, en esas voces, en ese bajo, en esa batería, van a valorar el talento que Dios les dio, pero van a adorar desde su carácter al Señor. Queridos hermanos, la iglesia a nivel mundial cayó en cultos que parecen programas de televisión. Cayó en shows robóticos que parecen exactamente conciertos del mundo. Los tiempos de ministración se han reducido a una canción de adoración. Al punto, hermanos, que hoy por hoy la única manera de darle garantía a nuestros ministros de alabanza en la iglesia de que Dios los va a usar es precisamente hacer lo que acaba de pasar ahorita. Entender cuando Dios quiere hablar, entender cuando Dios quiere escuchar, entender cuando uno tiene que callar y entender cuando Dios está callado. Si uno no entiende a Dios, no entiende nada. Pero cuando uno es el que hace las cosas para uno, para complacerse uno, para quedar bien uno, para que lo miren a uno, jamás entendí qué quería Dios para ese día. Porque no conozco ni su hablar, ni su silencio. Y ambos dicen mucho de lo que Dios quiere para mí. Ay, Señor. Mateo 15:8 dice estas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está. ¿Le gustaría a usted ser clasificado como eso? No, no. Por esa razón, mis hermanos, entonces debemos recuperar lo siguiente. Grite conmigo fuerte, por favor, diga: oración. Una vez más, oración. Antes de invitar a alguien al equipo. Oremos. Y como pueblo conoceremos la voz de Dios. Número 2. Todo el que va a servir en la iglesia, todo levita, debería de prepararse técnicamente en lo que va a hacer. Si va a cantar, que aprenda a cantar. Si va a tocar, que aprenda a tocar. Si va a servir, que aprenda a servir. Si va a cuidar carros, que aprenda a cuidar carros. Porque todo se aprende para no cometer errores. Y quien no conoce lo que otros hacen, comete errores sin darse cuenta. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Líderes de diáconos, cuando nos llamen a los diáconos a capacitarnos, vayamos a capacitarnos. No lo sabemos todo. Líderes de ministerios, cuando nos llamen a capacitarnos, vamos a capacitarnos, porque no lo sabemos todo. Muchachos de la alabanza, muchachos de danza, muchachos de multimedia, capacitémonos siempre, que no lo sabemos todo. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Formación espiritual continua. La excelencia también es espiritual. Y por último, nos surge mejorar el ambiente profético.
que el sonido de la danza, de la imagen, de todo el equipo, de la alabanza y cada acto en el altar desaten la gloria de Dios. Nos urge. Diga conmigo, nos urge. Dios no busca presentaciones. Dios no busca momentos cívicos. Dios no busca ceremonias. Dios busca ambientes de gloria donde se desee su presencia. Dios no busca músicos expertos. Si así lo fuera, Dios tiene los mejores en el cielo. Dios busca ambientes donde la gente desea sentirlo. Dios busca tañedores, busca levitas, busca personas que oficien el templo, donde estén conscientes que están preparando los panes de la proposición, los candeleros, el aceite que no se apagará. Se está encendiendo el fuego. Gente que toque la trompeta y anuncie el evangelio. Dios necesita un ambiente profético en la casa, donde Él pueda descender y transformar los ambientes en atmósfera de gloria. Por esa razón, pregunto: ¿fui elegido? Sí. ¿Tengo elección de salirme? No. ¿Por qué? Porque Romanos 1:29 dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es que yo ya estoy viejito. Hasta que la garganta le tiemble, mi hermano. Es que yo ya estoy, que ya serví toda mi adolescencia y ya en mi juventud. No, le va a ir mal. Le va a ir mal. Hasta que el cuerpo aguante y hasta que Dios nos llame a su presencia. Hay jubilación para todo, pero mucho cuidado con inventarse jubilaciones de ministerios, porque no hay, y la Biblia lo dice. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Todo aquel que se oponga y quiera cortar un llamado de otros, que se agarre, porque el cortado va a ser él. Por esa razón, mucho cuidado con querer destruir llamados en la iglesia. Dígale que está a la par, por favor: no me vayas a destruir, porque el destruido vas a ser tú. El altar es un lugar de fuego. ¿Qué dije ahorita? El altar es un lugar de fuego, no de fama. Y Dios no te escogió a ti para que seas, Dios te escogió a ti, para que seas el canal para eso. No fue tu deseo, fue el de Dios. No te sigas negando, diciendo: mejor me voy a salir porque el hermano nunca, mejor me salgo porque no. Dale, porque no es conmigo la cosa, no es con el pastor la cosa, no es con el líder de diácono la cosa, es con el que te llamó. Y si él te dice andate, está bien. Pero Jonás quiso hacer las suyas y renunciar al llamado, y terminó en la pancita de un pez. Hagámosle como Job mejor, que Job, a pesar de todo lo que pasó, jamás renunció a seguir a los pies de Dios. Queridos hermanos, el casting de Dios se cierra de esta manera: que tú fuiste elegido sin elección a retirarte. Fuiste elegido sin elección a retirarte. Por esa razón, quiero que ponga la mano, por favor, acá y diga conmigo: permaneceré. Una vez más: permaneceré. No me desvaneceré, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Amén.